Pasamos ahora a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox a la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el empleo estable y de calidad en España. Para su defensa tiene la palabra el señor García Gomis por un tiempo de 12 minutos. Muchísimas gracias, mi amable. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, como siempre, las sesiones de control no dejan a nadie indiferente. Hoy parecía que estábamos en la NASA, tanto cohete para aquí, tanto para allá. La única diferencia es que en la NASA están los mejores y aquí tenemos este Gobierno que está muy lejos de ser el mejor posible. Es que además esta mañana la ministra, yo no sé si ha dimitido o no ha dejado de dimitir, ha venido en formación allí que parecía que iban a subir al Challenger. Digo, tenga cuidado que al Challenger pasó lo que pasó y tuvimos una desgracia. Mire, mientras usted dimite o no dimite y está más preocupada en la foto, en el vídeo y en darse cuenta de que si usted dimite de sus cargos se queda sin el coche oficial y sin vivir en el pisito de 455 metros que le pagamos todos los españoles, las familias españolas no tienen dónde vivir y sufren para llegar a final de mes. La luz, la hipoteca, el alquiler, ¿quién puede? Porque es un problema la vivienda, porque en España, ustedes gobernando 7 años, hay un déficit de más de 1 millón de vivienda social y estamos por detrás de la media europea y no han hecho nada ni el Gobierno central ni en los gobiernos regionales. Y tenemos también el problema de la cesta de la compra, que sube y sube, por mucho que ustedes intenten decir lo contrario. Y es que las familias españolas cada vez tienen menos poder adquisitivo. Y es una realidad. Las familias españolas tienen que empezar a dejar de comer cosas frescas y utilizar ultraprocesados. Es que de verdad, es lo que está pasando, ministra. Entonces a mí, que ustedes empiecen aquí a hablar que si cohete sí, cohete no, que si uno va, que si no otro viene. Señora ministra, pónganse las pilas, pónganse a trabajar, que las familias españolas no pueden más. Porque mire, por mucho que ustedes nos vendan los mejores datos de la historia económica según ustedes, seguimos con la tasa de paro juvenil más grande de Europa. 4, señora ministra, 4 de cada 10 europeos en paro joven es español. Somos líderes en paro total. Somos líderes en paro estructural. Y lo que es más grave, hemos bajado la edad de expulsión del mercado laboral de los 55 años a los 45, señora ministra. Cuando antes teníamos un problema estructural a partir de los 55 años, cada vez más pronto te echan del mercado laboral. Y tenemos eso. 1 de cada 3 parados está por encima de los 45 años, señora ministra. Pero es que encima, si nos vamos al dato concreto, dentro de ese paro estructural, esa espiral de desempleo que dice usted, más del 56% de los parados de larga duración de mayores de 55 años son mujeres, señora ministra. Vaya con el gobierno feminista y vaya con el gobierno del empleo. Mire, yo siempre le digo que cuando quieren ustedes hablar de trabajo, yo le puedo dar alguna clase. ¿Por qué? Porque sé lo que es la precariedad laboral, porque sé lo que es cobrar un salario mínimo profesional, porque sé lo que suponen las políticas de las reformas laborales que hemos ido sufriendo a lo largo de décadas. Y cada vez estamos peor, tenemos mayor precariedad, tenemos mayor eventualidad. Y ustedes sacan pecho con los datos estacionales del turismo. Es que el último dato que han sacado ustedes positivo, 560.000 empleos son para las vacaciones de verano. Son para 4 meses, señora ministra, que esa gente cuando termine el verano se vuelve al paro. Es que es dantesco que estemos sacando con los datos que tenemos esa situación. Es que todos los datos que ustedes intentan manipular, porque ustedes cogen de aquí y de allá para intentar sacar lo positivo, pero lo positivo que usted me quiere vender aquí, en la calle no se refleja, ministra. En la calle la realidad es mucho más cruda y más dura, porque te golpea con toda su fuerza. A mí que ustedes vengan a contarme los bancos del Banco de España, de que ustedes paguen informes de la OCDE,
de que usted bájese a la calle a escuchar a los taxistas de Madrid, a los vigilantes de seguridad, bájese usted a través de las familias que antes podíamos sacar adelante una familia prácticamente con un sueldo y ahora con 2 no llegamos al final de mes. Con 2 sueldos no llegamos a final de mes. Y a usted que le gustan los datos, porque al informe de OCDE que usted ha pagado no me voy a acercar. Mira, vamos a coger el Banco de España, que ustedes han sacado antes el dato sus compañeros de partido y de bancadas. Las familias se endeudan en España actualmente el doble que en 2021. Cae el ahorro, prácticamente desaparece del vocabulario de las familias. Las familias españolas no saben lo que es el ahorro. Antes teníamos la posibilidad de ahorrar. Eso no existe para una familia humilde. Hasta las empresas tienen que pagar más ahora por los créditos, lo cual dificulta su competitividad. Y vamos al dato del FMI, también que le gusta sacarlo, porque el FMI no valora tan positivamente su reforma laboral. Es que además duda de su eficacia, cuestiona la bajada de las 37 horas y media, porque dice que puede ser que no genere empleo. Es más, vaticina, y esto es un dato del Fondo Monetario Internacional, que no bajaremos del 11% de desempleo al menos en 3 o 4 años, señora ministra. Y encima, usted que anuncia por platillo otra subida del salario mínimo profesional, alerta del riesgo de romper el equilibrio y la competitividad, que sabe usted que se establece en un 60%. Y si hace falta salarios máximos, claro que hace falta pagar unos salarios, pero necesitamos también ayudar a nuestras empresas, señora ministra. Necesitamos también a los creadores de empleo, porque también hay más contratos, señora ministra, por supuesto, pero son temporales y son de baja calidad, que atrapan a los trabajadores en un ciclo vicioso, que eso es lo que quieren ustedes, generar más personas pobres y dependientes de ustedes. Lo que usted quiere es que los parados dependamos de ustedes. Y las familias españolas no quieren eso, señora ministra. Los trabajadores españoles quieren ganarse el pan dignamente con el sudor de su frente y con estas manitas que Dios le dio. Ese es el problema que quiere. Que ustedes nos quieren ver atrapados con unos salarios basura, con unos empleos temporales, con unos fijos discontinuos como si fuese la panacea. Oiga, que ustedes, cuando nos dicen que vendemos un fijo discontinuo, señora ministra, trabajas 3 meses. ¿Y el resto del año qué? ¿El resto del año qué hago, señora ministra? ¿Me sostiene el Estado? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Para que no muerda la mano que me da de comer? No, señora ministra, yo quiero un trabajo los 12 meses del año con el que pueda sacar a mi familia adelante. Porque no quiero sobrevivir. Los españoles, ministra, no queremos sobrevivir. Queremos poder vivir. Y no queremos entrar en un círculo vicioso que no llegamos a final de mes y tenemos que estar tirando de las tarjetas de crédito para poder coger y salir adelante y poder pagar las facturas. Porque otro es el dato que tenemos. Actualmente, los ayuntamientos, las concejalías de bienestar social están completamente desbordadas, dando ayudas a muchas familias, no solamente con comida, sino que incluso con dinero para poder pagar la luz y para poder pagar el alquiler. Y esa es la realidad que viven las familias. Mire, como usted, todo lo que diga yo va a ser fan ultraderecha y demás, se lo va a decir otra persona. Cito: la reforma laboral que entró en vigor hace un año no sirvió para recuperar los derechos perdidos por las personas trabajadoras ni tampoco permitió solucionar o atajar los problemas del mercado laboral de Galicia, caracterizado por una alta tasa de desempleo, bajos salarios y poca estabilidad. Tras la reforma, efectivamente, se han convertido en muchos contratos temporales indefinidos o fijos discontinuos de forma obligatoria, pero la duración de estos y las condiciones laborales no han cambiado ni mejorado, pues sigue facilitándose el despido al no revertir la deducción de las indemnizaciones. Como consecuencia de esta nueva reforma laboral, se han incrementado el número de contratos fijos discontinuos, los contratos a tiempo parcial y los despidos durante el periodo de prueba, señora ministra. Pero junto con esta ralentización de los contratos, considerados formalmente como estables, cabe destacar que no aumentaron las horas trabajadas ni crearon más empleo. Y esto no lo dice Vox, señora ministra, lo dice su propio socio del BNG, el señor Rego, en una pregunta a usted registrada el año pasado. No hemos recuperado derechos perdidos, no hemos mejorado los bajos salarios y no hemos recuperado estabilidad laboral, no ha cambiado la duración de los meses trabajados o las condiciones, han aumentado los despidos durante el periodo de prueba, no han aumentado las horas trabajadas y no se han creado más empleo. Sus propios socios de gobierno le leen la cartilla, señora ministra, y esa es la realidad.
Porque ya lo dijimos aquí en la tribuna, el propio INE lo dice, cada año se trabajan menos horas laborales en España y estamos actualmente por debajo de las 31 horas. Y por mucho que estos señores de este lado lleguen con la cabeza, es la realidad. Vayan ustedes al INE y lo pueden comprobar. Pero mire, señora ministra, yo me quiero acordar de Juan Jesús. Juan Jesús es un amigo mío de mi pueblo, de San Vicente de Raspey, que tiene una frutería. Tiene su campo, donde trabaja de sol a sol para llevar los productos más frescos posibles a esa frutería en su mercado de mi pueblo. Juan Jesús emplea todos los años a más de 10 trabajadores y se encuentra en una situación que, con todo lo que están haciendo ustedes, cómo les están apretando las tuercas, porque no deja de ser un autónomo, no es un empresario de esos que ustedes nos quieren vender, porque es la realidad de este país, señora ministra. La mayoría son pequeños autónomos, se encuentran muchas veces que te dice: David, estoy a punto de coger y abandonar las tierras, cerrar la frutería y marcharme a otro sitio, porque esto es insostenible. Yo no puedo estar pendiente todos los meses de que si puedo pagar o no el salario a mis trabajadores, porque no puedo dejar de pagar impuestos y todo cada vez está más caro. Pero es que te puedo decir también, Iván, nos podemos acordar también de Iván, o de María, o de Lucía, muchos autónomos que contratan y dan empleo, porque, señora ministra, son los verdaderos generadores de empleo, los autónomos, los que sufren, porque el problema que ustedes tienen es que, aparte de no haber trabajado nunca en el sector privado, pues no haber trabajado nunca en la precariedad laboral, en no haber levantado nunca una persiana y no haber tenido ustedes una empresa, no saben la agonía que se sufre cuando te acuestas por la noche y lo que tienes bajo tu cabeza no es una almohada, son deudas, pagos y dolores de cabeza. Y esa es la realidad. Es que es la realidad, por mucho que usted lo niegue. Pregúntele usted a los trabajadores de la SEAT en Matorrell, a la FOR en la Musafes, a los trabajadores de Acerinox, de Acelos, de Saint-Gobain. Hable usted con los trabajadores de Bimbo en Alicante, 90 familias a la calle porque Bimbo retira la producción. O vaya usted también a Onil, donde Playmobil dejará de fabricar, y otras tantas familias a la basura sin poder coger y tener un empleo, porque ustedes están ahogando a las empresas, porque ustedes están ahogando a las empresas y están destruyendo el tejido industrial y empresarial, porque la industria se muere y no lo decimos nosotros. Es que las empresas están ahogadas, es que pagan un 31% más que en 2019. Es que España es también el país donde más aumentan las quiebras. Es que esa es la realidad. Y se lo he dicho antes, señora ministra, que la veo muy entretenida con el móvil, que no queremos migajas, que no queremos ayuda, que queremos tener lo mismo que han tenido nuestros padres, poder crear una familia, tener nuestra casa, tener nuestro trabajo estable y, sobre todo, no queremos depender de usted y no queremos depender del gobierno. Señora ministra, la realidad no está en unos datos adulterados, manipulados y cogiendo solamente lo que a usted le interesa. La realidad está en la calle que ustedes no pueden pisar, la calle que ustedes no ven en su coche oficial mientras sigue con la cabeza agachada en el móvil como ha estado usted durante 12 minutos, porque no le interesa escuchar la realidad de la clase obrera. No le interesa escuchar la realidad de la clase obrera porque usted ha traicionado a los obreros. Y se lo dicen en la calle, y se lo digo yo aquí ahora. Traición a la clase obrera. Muchas gracias, señor García. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera. Señorías, buenas tardes. Señoría, estoy asimilando su intervención y, habiéndole escuchado con mucho respeto, voy a intentar poner claridad ante esta sesión. Fíjese, le voy a dar datos, sí, como suelo hacer. El empleo en nuestro país ha alcanzado una cifra récord de ocupación, 21,3
millones de personas cotizando, más de 10 millones de mujeres por primera vez en la historia de la democracia española trabajando. Exactamente 10.105.192 mujeres en España que hoy trabajan. Le voy a dar más datos para que usted le transmita a Juan Jesús, ese autónomo, dígale a Juan Jesús que gracias al Gobierno de España y gracias, sí, al diálogo social, hoy hay récord de personas trabajadoras autónomas en España. Exactamente 3.210.795 personas. Recuerde, señoría, y dígale a Juan Jesús que hemos salvado a la mitad de los trabajadores autónomos de España con la prestación de cese de actividad, 1 de cada 2. Y también recuérdele a Juan Jesús que cuando gobernaban en el Partido Popular perdimos más de medio millón de trabajadores autónomos en España. También recuérdele a Juan Jesús que tenemos el nivel más bajo, siendo gravísima la cifra de paro de España, la más baja desde el año 2008, exactamente 2,6 millones de personas trabajadoras. También que está muy preocupado por los jóvenes y las jóvenes en nuestro país. Pues fíjese, el dato es muy grave, pero tenemos hoy tan solo, por primera vez en la historia de España, 179.075 jóvenes parados en España. Tenemos hoy, señoría, una tasa de paro homologada por Eurostat, no por datos maquillados, del Gobierno de España del 11,7%, que es la más baja, señorías, desde hace 16 años. Y si usted fuera un patriota, debería de presumir de lo que hoy está pasando aquí. A pesar de la pandemia, a pesar de haber caído más de 11 puntos el PIB, a pesar de las guerras, de las crisis de inflación, a pesar de la ruptura de las rupturas de las cadenas de suministros, a pesar, señoría, que está muy preocupado por la cesta de la compra y por la vivienda, a pesar de una subida imposible del incremento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, hoy, a pesar de todo eso, señoría, desde que asumí la cartera del Ministerio de Trabajo, hay 2.157.300 personas afiliadas más que cuando hemos llegado al Gobierno de España, de las cuales, señoría, el 54% son mujeres. Y sí, señoría, hemos reducido como país, no el Gobierno de España, como país, el 20% el desempleo. Y me siento muy orgullosa de esto. Por tanto, señoría, más y mejor empleo. Porque desde la reforma laboral del Gobierno de España, hoy el modelo de relaciones laborales ha cambiado tras el fracaso de 52 reformas laborales que se hicieron desde el año 84. La primera reforma laboral con diálogo social, con acuerdo de la patronal y de los sindicatos, señoría, que funciona. Usted, si fuera un español de bien, debería de sentirse orgulloso. 52 normas que han fracasado y una que ha funcionado. Pero fíjese, España sufrió una maldición divina, que era una precariedad insoportable, una precariedad que estudiábamos en las facultades de Derecho, que nos decían que era algo inevitable, una precariedad que era del 40%, señoría. Pues hoy, señoría, esto ha cambiado. De hecho, como saben muy bien, se llegó a teorizar que era un problema del modelo productivo, que necesitábamos contratos basura de usar y tirar porque el modelo productivo no daba para más. Pues hemos demostrado con conocimiento, con diálogo social, con experiencia y con mucha dignidad de la gente trabajadora que ha salido a manifestarse en las calles que esta reforma laboral funciona, que esta reforma laboral ha cambiado el paradigma en nuestro país. Fíjese, señoría, la tasa de temporalidad que alcanzó récords en nuestro país hoy está por debajo de la media europea, el 12,3%, y no son datos del Gobierno de España. Son datos Eurostat, señoría. La media europea es del 14,1%. Pues hoy, si fuera un español de bien, se sentiría orgulloso de que estemos por la media de la temporalidad europea. Y fíjese, estos 2 años, sí, se han producido en 2 años solo una gran transformación, emulando un libro, un título de un libro, sí, una gran transformación. Desde el año que aprobamos en el 21, en diciembre del 21, la reforma laboral, el empleo indefinido, señoría, con muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, se ha incrementado en 3,4 millones de personas, mientras que el trabajo temporal se ha reducido en 2,1
millones de personas. A mí me hace sentir muy orgullosa del Gobierno de España. Esta gran transformación ha sido de tal intensidad, señoría, que sí coloca en la cabeza de creación de empleo indefinido a nuestro país, de tal manera que la Unión Europea, hoy uno de casi 2 empleos en Europa, los ha creado nuestro país. Gracias a esta intensa creación de empleos estables, hoy tenemos 15 millones de personas trabajadoras con contratos indefinidos que pueden vivir con un poquito más de dignidad. Gracias a esta intensa creación tenemos, sin lugar a dudas, un programa de gobierno que funciona. Le voy a hablar de su programa oculto, señoría. ¿Sabe cuál es? Combatir el derecho de huelga, defender para los jóvenes menores de 24 años, señoría, un contrato de esclavitud, jóvenes que trabajen sin cotizaciones ni salarios. Su programa de gobierno es abaratar el despido, su programa de gobierno es privatizar las pensiones. Según su programa de gobierno, hoy España sí estaría en la pobreza sumida de manera radical. Y fíjese, la gran transformación en la calidad del empleo es absolutamente generalizada y tiene especiales síntomas positivos en las gentes que sufrían más la precariedad. La tasa de temporalidad de las mujeres se redujo en 12 puntos, señoría. Es hoy del 13,3%. Hay más de 7 millones de mujeres trabajando que tienen hoy una relación laboral indefinida, señoría. Claro que queda mucho por hacer y no va a parar este Gobierno ni la ministra de Trabajo hasta hacer cambiar la realidad de la precariedad en nuestro país. Pero fíjese, esta cifra de estabilidad es la más alta de la democracia española. 45 años, señorías. 45 años de políticas fracasadas. Y hoy estamos mejorando. La tasa de temporalidad de los jóvenes en nuestro país, señoría, ha caído 20 puntos. ¿Saben ustedes lo que es eso? ¿Saben lo que es eso? Para jóvenes que solo han conocido un contrato de usar y tirar, ¿saben lo que es? Pues es que sencillamente las normas que estamos haciendo con la dignidad de la gente trabajadora funcionan. Y lo mismo sucede con aquellos sectores de actividad que ustedes en su discurso intelectual y en sus políticas públicas estaban diciéndoles que estaban condenados a la temporalidad. De aquellos que nos decían que no era posible hacer compatible la estacionalidad de sus actividades con el empleo estable y sus derechos. Era aquello que nos decía Fátima Báñez. ¿Se acuerdan ustedes, señorías? Hay que elegir entre la precariedad o el paro. Pues hemos demostrado que no hay que elegir, que los derechos no compiten, que queremos dignidad, que queremos estabilidad y que queremos, sin lugar a dudas, seguir creando empleo. En la construcción, señoría, pasamos de tener el 40% de la temporalidad al 17%, con una caída de 23 puntos. Se puede sintetizar esta gran transformación en una frase: lo que más aumenta es el empleo de más calidad, el empleo indefinido a tiempo completo, y el que más se reduce es el de peor calidad, el temporal y a tiempo parcial. Por tanto, esto es lo que está pasando en nuestro país, señoría, y todo el mundo lo reconoce, menos las señorías del Partido Popular y ustedes. Fíjese, Banco de España, su último informe, desde la aprobación de la reforma laboral del 21, la ratio de temporalidad se ha reducido con intensidad, lo que ha permitido una considerable convergencia de España con el promedio de la área del euro. No es la ministra del Gobierno de España, es el Banco de España, el BBVA, señoría. El porcentaje de ocupación con contrato temporal en el sector privado fue del 13,7%, casi la mitad que el primer trimestre del 19 y en línea con el promedio europeo. Señoría, el BBVA. Sigo, Funcas, destaca: la reforma laboral del 21 ha ejercido un impacto claro en la disminución de la tasa de temporalidad. Y fíjese, señoría, sospechosos de ser auténticamente revolucionarios. Le cito literalmente a la COE española. Destacó el 4 de junio, la consolidación de la estabilidad en el empleo es una realidad, pues casi 1 de cada 2 contratos formalizados es indefinido. Así, la temporalidad se mantiene en niveles significativamente bajos, del 12,8%, con especial incidencia del descenso en las mujeres y claramente los jóvenes. No lo digo yo, lo dice la COE. Y los elogios, señorías, no se acaban en nuestras fronteras. Le
Le voy a hablar de las instituciones internacionales. La Comisión Europea ha reiterado su apoyo a la política laboral del Gobierno porque, en su opinión, y cito literalmente, la reforma laboral ha traído mejoras significativas en la proporción de contratos temporales, las subidas del salario mínimo que han contribuido, salario mínimo, señoría, lo que ustedes quieren bajar, a reducir la desigualdad en los ingresos. Le voy a seguir también hablando. La OCDE, señoría, que respalda explícitamente la reforma laboral cada vez que tiene oportunidad. En el informe de la semana pasada sobre productividad que tuve el honor de presentar en París con el director general de la OCDE, nos decía: el aumento del salario mínimo incrementó sustancialmente los salarios sin causar pérdidas laborales sustanciales. La reforma laboral resultó en una importante reducción de los contratos laborales. La OIT, señoría, ayer mismo que estuve en Ginebra, apoyó la reforma laboral desde antes su aprobación y después como un paso en la buena dirección para reducir la alta tasa de temporalidad injustificada. El Fondo Monetario Internacional, sospechoso de ser auténticamente revolucionario. La reforma laboral del 21 fue exitosa en reducir el porcentaje de empleo temporal en casi 10 puntos hasta los niveles europeos. Y termino también, señoría, reproduciendo las palabras del consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, el único consejero de empleo de Vox en las comunidades autónomas. El día 4 de junio dijo y valoraba así los datos del mercado laboral de mayo en Castilla y León. Se alcanzó un mínimo histórico de paro y el segundo dato más alto de la afiliación en un mes de mayo, con récord histórico en Valladolid. Tengo aquí su tuit, señoría. ¿Quién miente? ¿Miente usted o su consejero? ¿Castilla y León es la única comunidad en la que no se maquillan los datos, señoría? ¿No hay fijos discontinuos en Castilla y León? ¿El empleo, señoría, solo va bien en Castilla y León? Cada mes sucede lo mismo, señorías. Vox y el PP salen criticando los datos del empleo 5 minutos antes de que todas sus comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox digan que son los mejores datos de la historia en todas y cada una de las comunidades autónomas. Señoría, termino. Si usted estuviera al servicio de su país y no fuera un agitador contra el Gobierno, hoy se alegraría de que por primera vez en nuestro país se cree empleo, que sea estable y de calidad, y que nuestras medidas como país hayan reducido la pobreza. Yo, señorías, lo digo con mucho orgullo, me siento realmente orgullosa de que la gente corriente pueda avanzar un poco más ganando derechos. En eso, ustedes y nosotros no nos parecemos en nada. El Gobierno de España, señorías, va a seguir ganando derechos y va a seguir defendiendo a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Tiene ahora la palabra el señor García Gomis por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. No se enfade conmigo, señora ministra. No tengo la culpa de usted del fracaso electoral que ha tenido. A lo mejor es que la enmienda que le han hecho los ciudadanos no es a su gestión en Sumar, es su gestión como ministra, que la tiene muy calada, señora ministra. Ese es el problema que tenemos. Es que no me puedo sentir orgulloso de seguir a la cola del desempleo en Europa. ¿Cómo me pide que me sienta orgulloso de ser el peor país de la OCDE prácticamente en desempleo juvenil, en desempleo estructural y en desempleo total? ¿Cómo nos pide usted? No me puedo sentir jamás orgulloso de eso. No confunda. Yo no soy un palmero de los que tiene usted sentada, señora ministra. Yo vengo a defender a los trabajadores, de verdad, sin numeritos, sin cuentas falsas.
Mire, un país donde sube la tasa de pobreza infantil y de niños y adolescentes no es un país para sentirse orgulloso, señora Yolanda. Y ustedes son los responsables que llevan 7 años gobernando. 7 años. Y me alegro que saque los datos de Castilla y León, porque usted habla... Es que el tal... Fíjese usted en el empleo que se ha creado en Castilla y León. Las apuestas que se están haciendo en Castilla y León por la industria, por los sectores productivos, que se aleja mucho, muchísimo de su plan de empleo. Gracias, señora ministra, por la publicidad. Pero claro, usted dice, no, es que hemos acabado con la temporalidad. Si te la cargas, si por ley prohíbes hacer trabajo, todos son fijos y continuos, ¿qué quieres? No me fastidies. Mire, se lo he dicho antes, déjese de datos, déjese del informe de la OCDE que lo ha pagado usted, con el dinero de otros españoles. Déjese de sacarme 21,3 millones, porque al final... Si extrapolamos los datos de población que había hace años aquí ahora, el aumento de población aumenta también las personas que hay en edad de poder trabajar. Y claro, vuelven ustedes a comparar la crisis de 2008, que se cargó por completo los motores económicos, con la crisis de la pandemia, que también fue dura, pero no lo mismo, señora ministra, que la crisis de 2008 del señor Rodríguez Zapatero, que nos dejó completamente vendidos y sin red de seguridad, nos llevó a lo que nos llevó. Y gracias a la reforma del 2012, que de los ERTEs, ustedes han podido salvar muchos empleos. Y ustedes siempre se han arrogado eso. Y no es verdad. Porque ustedes vienen aquí a ponerse medallas. Y hay que dar gracias. Hay que dar gracias de que muchas familias españolas han podido tener a los bancos de alimentos, a Cáritas y la solidaridad de los vecinos para poder ayudarles a pagar las facturas, para poder coger y llevarse algo a la boca cuando ustedes los encerró ilegalmente, inconstitucionalmente, y les prohibieron trabajar. Porque usted, señora ministra, prohibió trabajar a los españoles. Y se lo vuelvo a decir, señora ministra, me dice, es que usted no sabe lo que es eso. Pero ¿cómo tiene usted tanta cara, ministra? Que yo he cobrado el salario mínimo profesional, que yo he trabajado en las ambulancias, he trabajado en el campo, he trabajado en el aeropuerto, he trabajado de vigilante de seguridad, he trabajado en el turrón temporal, he trabajado en un montón de trabajos precarios. Y usted me dice a mí que no tengo ni idea. No, la que no tiene usted ni idea es usted y muchos de ustedes, señores, que no han trabajado en el sector privado en su vida. Pero ¿cómo se atreven? ¿Cómo tienen tanta cara? Es que son ustedes unos clasistas. Es que es el problema que tiene, ministra, que ustedes se leen el discurso que le escriben y así le va. Es usted una clasista, señora Díaz. Y por eso, cuando usted va a las empresas, a visitarlas y a prometerlas, no puede volver, porque le mienten. Se lo he dicho antes, vaya usted a volver a las empresas que visitó recientemente, a ver cómo le reciben, porque a usted se lo están diciendo bien claro. Ya no le tragan. Y ahí tiene usted el resultado electoral. No es a su gestión de Sumar, señora ministra, es a la gestión que ha hecho como ministra del gobierno de Pedro Sánchez. Porque nadie le cree. Y es que lo vuelvo a decir, es que es la realidad. Y además no hace falta que yo diga a Juan Jesús nada, lo va a ver. Lo va a ver. Señora ministra, la realidad de los autónomos, que muchos, la mayoría de ellos, de los 3 millones que usted ha nombrado, la mayoría no llegan al salario mínimo profesional y tienen que seguir pagando todos los meses porque ustedes no le perdonan una. Solamente le perdonan a esos que hace falta que le den los 7 votos. A esos sí que ustedes cogen y le perdonan. Pero a los autónomos no le paso ni una. Esa es la diferencia que han hecho ustedes. Los españoles a pagar y a callar. Y ustedes a vender la patria a aquellos traidores. Usted dice que si soy un buen patriota. El servicio a la patria lo dice cuando vote no a su infamia de la ley de amnistía. Y voy terminando, señor ministro. Al final usted nos dijo que con Sumar empezaba todo. Va a hacer parecer mucho al señor Rufián, que nos dijo que se iban 18 meses y como siga así va a ser más madrileño que Florentino Pérez. Señora Díaz, como funciona también la economía, como su mercado laboral con su reforma está también, yo le invito a que no tenga miedo a dejar el escaño, a salir al mercado laboral, que seguro que encuentra usted un buen contrato, eso sí, fijo y discontinuo.
Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Señoría, entre los datos y las políticas falangistas que ustedes representan, me quedo con los datos. Porque es como se hace en democracia, con datos. Las políticas públicas, señoría, se hacen con datos. Sí, esto es lo que hay en democracia, aquí, en Europa y en todo el mundo. Así que nosotros vamos a seguir dando datos. Sobre todo, señoría, porque las políticas falangistas que ustedes representan con su programa escrito y su programa oculto son claras. ¿Sabe lo que les pasa a ustedes? Que odian a los sindicatos, los odian, los detestan. ¿Saben por qué? Porque saben que son los garantes de ganar la democracia y de ensanchar derechos. ¿Sabe qué le pasa a ustedes? Que odian lo que hacemos desde el Ministerio de Trabajo de España. ¿Saben qué odian ustedes? Subir el salario mínimo. Sí, un 54%. Odian eso que denominan ustedes como paguitas. Ustedes como paguitas. ¿Sabe lo que odian ustedes? Todas las políticas públicas que desempeña este Gobierno y que hoy permiten que España sea un poquito mejor. Señoría, le voy a recordar la primera norma que he hecho, la derogación del despido por absentismo, el artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores. Esto que permite a las empresas despedir cuando la gente trabajadora estaba enferma y que es una auténtica vulneración de derechos fundamentales. ¿Sabe qué ha votado usted y todo su grupo parlamentario? A favor de que se despida a la gente trabajadora enferma en nuestro país y lo han llevado al Tribunal Constitucional. ¿Sabe lo que ha votado su formación política acerca del mejor mecanismo de protección social que ha salvado España? Eso sí que es salvar España, señoría, que fueron los ERTE. 3,6 millones de gente trabajadora y 550.000 empresas han votado en contra. ¿Sabe lo que han votado en contra ustedes del Gobierno de España? Por supuesto, de la reforma y la revalorización de las pensiones públicas, porque defienden privatizar las pensiones en nuestro país. Han votado en contra de la ley Riders, de los más vulnerables en nuestro país que hoy tienen derechos, señoría. Incluso convocaron aquí una manifestación el día que este hemiciclo debatía la ley Riders. Han votado en contra de la norma que dio protección a las trabajadoras del hogar por primera vez en la historia en nuestro país. Votan absolutamente en contra de todo lo que le hace bien a los trabajadores y a las trabajadoras en España. ¿Y sabe por qué lo hacen, señoría? Porque odian a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Por eso votan en contra. Y sabe además lo que hacen con su programa oculto y su programa publicado de Vox. Declararle una guerra real y muy peligrosa a la justicia social y al escaso estado de bienestar que tenemos en nuestro país. Y le quiero decir algo con mucha solemnidad, señorías. A pesar de ustedes, vamos a seguir mejorando la vida de la gente de nuestro país. Vamos a seguir ganando derechos. Vamos a reducir la jornada laboral subiendo los salarios en nuestro país. Vamos a aprobar el Estatuto de las Personas Becarias en nuestro país. Vamos, sí, a seguir reduciendo la desigualdad en España, señoría. Porque si ustedes hoy gobernaran, ¿sabe lo que harían? Y le vuelvo a citar a Castilla y León. ¿Sabe lo que harían? Muy fácil. Hacer desaparecer el diálogo social. Son la única comunidad autónoma, con la autorización del señor Feijóo, que ha dilapidado el diálogo social en una comunidad autónoma en España, siendo la mejor herramienta de transformación social de nuestro país. Pero es que además, señorías, vamos a seguir haciendo algo clave desde el Gobierno de España. No solo es proteger a este Gobierno de coalición progresista, sino ¿sabe qué es? Dar esperanza a la gente trabajadora de nuestro país, a las mujeres feministas, a las personas LGTBI, a la gente de la cultura, a la mejor España que no representan ustedes, para decirles hoy con muchísima esperanza que a pesar de ustedes vamos a seguir gobernando y cambiando la vida de la gente. Para esto estamos aquí.